En Cielos Abiertos, tu radio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Noveno mandamiento de la ley de Dios está en Éxodo capítulo 20, versículo 16. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Pero como lo hemos hecho los domingos anteriores, vamos a tomarlo desde el versículo 12, para recordarlos, tenerlos presente, desde el versículo 12. O sea, vamos a Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 12, vamos a leer hasta el 17 y hacemos énfasis en el versículo 16. Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios con toda reverencia, con toda atención, el Señor hablando en nuestra vida. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, ahí están. El versículo 16 que nos corresponde el día de hoy. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es el noveno mandamiento de la ley de Dios. Qué bueno que nos los podamos aprender. Qué bueno que los podamos atesorar en nuestro corazón, que no se nos olviden, porque eso nos va a permitir siempre estar en relación con la ley moral de Dios, la ley que está vigente, la ley moral de Dios. 10 mandamientos, hoy nos corresponde el noveno mandamiento. La parte 2, porque hace 8 días vimos la primera parte, o sea, hoy es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, parte 2. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, parte 2. Recordemos rápidamente algo de la semana pasada, rápidamente. La mentira es uno de los pecados más generalizados en nuestra sociedad, hasta el punto que la conciencia de muchos que se dicen ser creyentes se ha insensibilizado y ha debilitado su vida con respecto al pecado. Mucha gente cree que es imposible dejar de mentir. Muchísimas personas así lo creen. Por eso la mayoría de personas se justifica al hacerlo. Mira, muchas personas dicen es imposible dejar de mentir. Cuando decimos eso, ya nos estamos justificando, ¿no? Justificando al hacerlo. Pero toda justificación carece de todo fundamento según la palabra de Dios. Carece de todo fundamento. Recordamos qué dijimos de la mentira. La mentira es falso testimonio. La mentira es engaño. La mentira es chisme. La mentira es hipocresía, exageración, calumnias, deshonestidad, incumplimiento, fraudes, falsificación, excusas, etcétera, etcétera. Es bastante amplio, ¿no? Entonces, eso es la mentira. Mira que es bastante amplio ello. Ahora, hoy vamos a mirar lo opuesto a la mentira, que es la verdad, ¿no es cierto? Lo opuesto a la mentira es la verdad, y hoy vamos a mirar la verdad. Pero para hablar la verdad, que está en la Biblia, tenemos que hacer una pequeña introducción sobre precisamente el engaño de Satanás. El engaño de Satanás, mirando la perspectiva que dice el mundo de la verdad, porque ¿sabes qué? ¿Qué dice el mundo de la verdad? Que es subjetiva. Eso dice el mundo de la verdad, que es subjetiva. Y quiero darte como un ejemplo de ello. ¿Qué es subjetiva? Esa verdad. Es que cada quien puede pensar lo que le parece que es verdad.
¿Sí? Cada quien lo puede pensar. Si yo pienso que un matrimonio entre parejas del mismo sexo es verdad y es normal, yo lo puedo pensar así y esa es mi verdad. Y nadie me puede cambiar a mí esa verdad porque yo lo pienso así y esa es mi verdad. O sea, es una verdad subjetiva. Porque para otra persona es otra cosa. Para otra persona es otra cosa. Por ejemplo, una pequeña mentira no le hace daño a nadie. Una pequeña mentira para ascender. Mira, si es para ascender en mi trabajo, si es para que me paguen más, ¿eso es algo malo? Bueno, pero la Biblia nos va a hablar ahorita. Una pequeña mentira para falsificar cosas en mi hoja de vida, para agregar es que tengo estos estudios, es que tengo estos títulos, es que tengo estos posgrados. Pues eso tiene algo de malo, pues si antes mi familia se va a beneficiar porque voy a ganar más y voy a ayudar más a mi familia, ¿eso tendrá algo de malo? Bueno, mira que esa situación, la gente piensa que esa es su verdad, esa es mi verdad. Eso no, para mí no tiene nada de malo porque si antes voy a beneficiar a mi familia y eso no le hace daño a nadie, una pequeña falsificación ahí de unos títulos, de unos grados, o decir que tengo unos títulos universitarios y no los tengo, no tiene eso nada de malo. ¿Cómo lo utilizan eso también mucho en la política, no? Bueno, pero vamos a mirar qué es lo que nos dice la Biblia de ese engaño del mundo, porque eso es lo que piensa el mundo, ¿no? Que la verdad es subjetiva, cada quien tiene su verdad y yo le respeto su verdad y no hay ningún problema, pero ¿sabes qué? La Biblia nos da herramientas muy claras, herramientas muy concisas sobre ello. Y vamos a recordar sobre todo un pasaje que está en Juan capítulo 8 versículo 44. Juan 8:44, que lo vimos hace 8 días, pero vale la pena introducir este tema con ese pasaje de Juan 8:44. Juan 8:44, para que podamos entender las maquinaciones y la manipulación del enemigo. Las maquinaciones y la manipulación del enemigo. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira que ahí nos está apareciendo ya la palabra verdad, de la cual vamos a hacer referencia, ¿no? Dice que en él que él no ha permanecido en verdad, él no, porque él es engaño. Y porque, mira, no hay verdad en él. No hay verdad en él. ¿En quién? En Satanás. ¿En quién? En el enemigo. Es decir que Satanás distorsiona. Satanás engaña. Satanás distorsiona, por ejemplo, la palabra de Dios para que sea malinterpretada, malentendida, ¿no es cierto? Y la gente piensa que esa es la verdad y que van por buen camino. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis. En Génesis 3, capítulo 1. Perdón, Génesis 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. Donde tenemos como protagonista en ese versículo a Satanás. Génesis 3, 1. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira, ¿sabes qué es lo que hizo ahí Satanás? Una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Una verdad a medias es una mentira. Porque si tú recuerdas lo que nos aparece en Génesis capítulo 2, versículo 17, vamos a tener presente el mandato de Dios. Dios les dijo que podían comer de todo árbol excepto uno. Excepto uno. Si ves, ahí empieza el engaño de Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Eso es falso. Porque solamente tenían restricción en uno solo. Miremos Génesis capítulo 2, versículo 17, para saber qué realmente dijo Dios y cómo distorsionó Satanás
esa verdad? ¿Cómo distorsionó y engañó Satanás frente a esa verdad? Génesis 2:17, Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, había un árbol del que no podían comer. ¿Cuál? El de la ciencia del bien y del mal. Ese no se podía. Pero si ves cómo introduce Satanás, dice, la serpiente era astuta. O sea, utiliza un engaño para sacar provecho. Utiliza un engaño para sacar, ¿qué? Ventaja. Eso hace el diablo, un engaño y saca ventaja. Entonces, por eso dice, pero la serpiente era astuta. Y viene diciendo, con que Dios ha dicho. No, eso no lo ha dicho Dios como tal. Si ves cómo malinterpreta el enemigo. Entonces, vamos a encontrar qué dice Dios sobre la mentira. Miremos aquí estos 2 o 3 pasajes bíblicos para llegar al tema de la verdad. Salmos 5:6. Salmos 5:6. Mira lo que piensa Dios sobre la mentira. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El Señor rechaza, abomina la mentira. Eso no tiene que ver con Dios absolutamente para nada. Tengamos en cuenta algo. La gente se excusa en las verdades a medias. Eso es mentira. Todo eso es mentira, eso es calumnia, eso es falsedad. Y mira que ahí nos dice, destruirás a los que hablan mentira. Salmos 58:3. Salmos 58:3. Dice la palabra allí, el salmista, en Salmos 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira, ¿desde qué? Desde que nacieron. Mira, a los niños pequeños no hay que enseñarles a decir mentiras, ya vienen con ese chip. Ya vienen con ese chip. ¿Sí ves? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Tengamos en cuenta todo ello. Miremos Proverbios 6, 16, 17. Proverbios 6, 16, 17. Mira las cosas que aborrece el Señor. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y ahí siguen otros, pero nos concentramos en ese versículo 17 donde dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Si ves, mira la concepción que tiene Dios sobre la mentira. Es rechazo, es abominación. La mentira es pecado. La mentira es pecado. Recordemos todo lo que dijimos al principio de la mentira, ¿no? El falso testimonio, la calumnia, el engaño, todo eso es mentira, todo eso es mentira. Entonces, cuando ya tenemos el panorama de la mentira, ahora sí tenemos que hablar de la verdad. ¿Qué dice la Biblia de la verdad? Mira, tan interesante. ¿Qué dice la Biblia de la verdad? Bueno, miremos Salmos 31:5. Salmos 31:5. ¿Qué dice la Biblia de la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Dónde está la verdad? No es que la verdad sea subjetiva, no es que yo pienso, es que yo creo, es que ese es mi entender, ese es mi parecer. No, hay una verdad. Miremos. Salmos 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad. O sea, el Padre, estamos hablando primeramente del Padre, el Padre Dios, Papá Dios, es verdad. Dios es verdad. Dios es verdad. Papá Dios es verdad. Miremos otro pasaje, Isaías 65,
16, Isaías 65, 16. Aquí miramos muchos pasajes. ¿Por qué? Porque es la Biblia la que nos tiene que hablar, no el hombre, es la palabra de Dios la que nos tiene que hablar. Por eso anotamos muchos pasajes, ven muchos pasajes en pantalla, movemos de un lado a otro las hojas de la Biblia. Isaías 65, 16. El que se bendijere en la tierra en el Dios, de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios, de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Mira que ahí nos dice, ¿no? El Dios de verdad, el Dios de verdad. Dios de verdad jurará, y también hace referencia a bendecirá. O sea que papá Dios, porque recordemos que hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso estamos hablando del Padre, porque ya vamos a hablar del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la Biblia le da características de que nos dice ahí que Dios es verdad. Dios es verdad. No es ningún invento. No es ninguna fábula, Dios es verdad, la Biblia nos lo dice. Pero aparte de ello, la palabra verdad también la vamos a encontrar en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Miremos los pasajes, Juan 1:14, Juan 1:14, para poder entender que el Hijo de Dios, Jesús, es verdad. Él es verdad. Juan 1:14, dice la palabra de Dios. Y aquel verbo, está hablando de Jesús, ¿no? El verbo es Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Jesús habitó en nosotros, en ese contexto, ¿no? Y ahora está dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Pero bueno, leámoslo bien ahí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Estamos hablando de Jesús, o sea, el Hijo de Dios, Dios Hijo, Él es verdad. Un pasaje que también nos va a ayudar a entender mucho más. Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Este mucho lo conoce, ¿no? Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por medio de Jesús. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesús. Es que hay unas personas que quieren saltarse, ¿no? Lo que dice la Biblia. Y ahí nos está diciendo, nadie viene a papá Dios sino por medio de Jesús. Los que se quieran saltar tienen su propia ideología, tienen su propia religión, pero también tienen su condenación. Porque este es el libro que nos da los reglamentos, ¿no? Esto es como la Constitución. Esta es la Constitución del creyente. La Constitución del creyente es la Biblia. La Constitución, nosotros habitamos aquí en Colombia, nuestra Constitución está vigente y es la de 1991. Bueno, Juan, otro pasaje, Juan 18, 37, 38. Mira, este es bien interesante. Juan 18, 37, 38. Juan 18, 37, 38. Sigamos escudriñando las Escrituras. Mira este pasaje, lo que nos dice. Le dijo entonces, ¿quién? Pilato, ¿no? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. Mira esta charla se produce entre Jesús y Pilato. Jesús en esos momentos dolorosos, en esos momentos en que va a ser crucificado, en esos momentos en que se le dicta juicio. Recordamos que ese juicio fue algo aberrante para esa época, ¿no? Porque no se midió bajo las características de un verdadero juicio, ¿no? Querían llevarlo a la cruz como fuera, falsos testimonios. Todo se utilizó falsamente, ¿no? Para crucificar a un inocente. Mira que ahí está Pilato y entonces
Pilato le dice, ¿luego eres tú rey? Entra en diálogo Jesús, ahí dice, tú dices que yo soy rey. Y ahí dice Jesús que para esto he nacido y para esto ha venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Mira, siempre Jesucristo lo que hizo fue reproducir las palabras del Padre. Tenía una comisión Jesús que hacer y obedecer lo que le decía el Padre, básicamente. Y eso siempre hizo Jesús, siempre hizo Jesús. O sea, Jesús nos está representando ahí la verdad, pero también hablando de la verdad, de lo que había venido y la verdad del Padre. Todo aquel que es de verdad, oye mi voz. Todo aquel que oye mi verdad, oye mi voz. Miren qué interesante, ¿no? Al referirse de la verdad, mira que Pilato no se centró tanto en eso. Él sí, él hace una pregunta, pero mira, dice, ¿qué es la verdad? No entendió. Cuando estamos en el mundo no entendemos qué es la verdad y nos parece que la verdad es lo que nosotros pensamos. Pilato no entendió, le estaba hablando la verdad, le estaba hablando Jesús y ¿sabes qué? Pilato no entendió, no comprendió. Porque mira que nos dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, él salió. Más bien, no encuentro problema en esta persona, pero él no se quedó averiguando, oye, háblame más de la verdad. Yo quiero conocer la verdad. Si hay una verdad realmente, si la hay, yo la quiero conocer. No, él no se quedó en ello. Porque la gente del mundo no oye esa voz. La gente del mundo no oye esa voz. Porque ¿qué oye la gente del mundo? Lo que nos dice la misma palabra de Dios, la gente del mundo oye los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de su vida. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que oye la gente del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de su vida. Eso es lo que oye. Bueno, ya tenemos ahí el ejemplo de Jesús. Jesús es la verdad. Él lo dijo, Jesús es la verdad. Dios es la verdad. Ahora miremos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Juan 14, 17. Se nos va a identificar como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Juan 14, 17. Juan 14, 17. Mira lo que dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de Dios. Un creyente, una persona nacida de nuevo, un regenerado, tiene el Espíritu de Dios, tiene la verdad. Tiene la verdad. Wow, eso es algo que nosotros debe tener algo mucho más profundo, ¿no? Si hemos nacido de nuevo, tenemos la verdad, el Espíritu de Dios. Pero mira que ahí lo dice, ¿no? El mundo no puede recibir ese Espíritu. Porque no lo conoce, no entiende ese Espíritu. Porque va en contravía de sus ideas, ¿no? Va en contravía de su verdad, va en contravía. Porque, vuelvo y reitero, un político piensa que falsificar algún documento no es tan malo, porque además va a hacer el bien a la comunidad después. Una persona piensa que por decir una pequeña mentira para que su trabajo sea sostenido, no pasa ningún problema porque está beneficiando a su familia. ¿Sí? Pero esa es la verdad del mundo. Eso es el engaño de Satanás. Eso es el engaño de Satanás. Cuando tú puedes comprar un producto bien y no un falsificado, porque hay productos falsificados, hay productos que le etiquetan otro nombre, pero realmente es de otro nombre, ¿no? ¿Sí? Un producto que puede valer 2,000 pesos y tú le cambias la etiqueta y lo pones a valer 20,000, 30,000 pesos. ¿Cuánto no te ganas? Y ¿sabes qué? Esas personas después se dan cuenta de eso y dicen, voy a hacer el último negocio, el último y ya me salgo de todo esto, ya no vuelvo a falsificar más productos. Están atados, están condenados, no pueden salirse de eso. Por más que digan, ay, es que sí, no pueden salirse de eso. Entonces, mira otro pasaje que nos habla del Espíritu de Dios. Ya vimos ahí Juan 14, 17, que el Espíritu mora en el creyente. Juan 15, 26. Juan 15, 26. Estamos hablando del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Hablamos del Padre,
hablamos del Hijo y ahora hablamos del Espíritu Santo. Y todos ellos son la verdad. Todos ellos son la verdad. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu de Dios da ese testimonio acerca de Jesús. El Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de verdad. No es una falsificación. El diablo quiere engañar con falsificaciones, ¿no? El diablo engaña, pero no, el Espíritu Santo es verdad. El Espíritu de Dios es verdad. Y miremos uno adicional. Juan 16:13. Juan 16:13. Juan 16:13. Donde nos dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren tan tremendo esto, ¿no? Todo, empezamos con el Padre, ¿no? Mira la enseñanza de Jesús. Jesús dice: yo no vengo a hablar por mi propia cuenta, yo vengo a hablar lo del Padre, y el Espíritu de Dios va en esa misma guía. Va en esa misma guía. Todo va en un sentido de reverencia, todo va en un sentido de obediencia. Y Él os guiará a toda verdad. O sea, Él nos va a permitir conocer realmente que Él es la verdad, que Jesús es la verdad, que Dios Padre es verdad. Porque a veces a una persona le están compartiendo y le quedan algunas dudas, ¿no? Pero Él se va a encargar de que la palabra de Dios sea revelada en tu vida y vas a entender y vas a comprender que Él es la verdad, no vas a dudar. Entonces cuando viene una persona y te dice: para mí es normal el matrimonio entre parejas del mismo sexo, tú vas a entender que esa no es la naturaleza de Dios. Dice: eso no es la naturaleza de Dios. No. Eso no es la naturaleza de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos esa verdad? Juan 17:17. ¿Dónde encontramos esa verdad? ¿Cómo encontramos esa verdad? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa verdad la encontramos en la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la verdad? Tú ya has traído hoy tu Biblia, la palabra de Dios. Así vas a conocer los pensamientos de la verdad, el camino de la verdad. Esos secretos que no se le revelan a los del mundo, los vas a ubicar, los vas a encontrar a través de ¿qué? De la palabra. Pero si tú no te acercas a la palabra de Dios, no vas a poder conocer esa verdad. No, porque la verdad te va a llegar distorsionada, como le llegó a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Eso le llegó distorsionado, entonces ahí aprovechó el enemigo, engañó, y entonces tú creerás que esa es la verdad, que esa es tu verdad, pero puedes estar engañado o engañada. Así que esa verdad, ¿dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Hagamos un pequeño recuento. Dios el Padre es verdad, Dios el Hijo es verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. ¿Y dónde encontramos esa verdad? En la palabra. Dice: tu palabra es verdad. Ahora miremos vamos llegando a unas conclusiones de este mandamiento. Mira qué interesante. Tenemos que decir que la mentira es mala porque es contraria al carácter de Dios. La mentira es mala porque es contraria al carácter de Dios. Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Mira, esto nos debe quedar muy claro, ¿no? La mentira es mala porque va en contra del carácter de Dios. Así que cuando estás diciendo una mentira, mira, si hay algo en tu vida de Dios, Dios te va a poner algo para decir: dije una mentira. Y vas a recordar estas palabras, ¿no? De la Biblia. Vas a acordar el 9º mandamiento de la ley de Dios. Sí. Pero si no pasa nada en tu vida, dijiste la mentira, ni te diste cuenta, alerta, peligro, eso es peligro. Porque haces parte del mundo y no de los hijos de Dios. ¿Sí ves? O sea, ni me di cuenta que dije una mentira, ni me percaté. ¿Sí? Entonces, cuando vas a decir una mentira que te alerta, tú dices: ay, de verdad que eso es ir en contra del 9º mandamiento de la ley de Dios. Proverbios 12:22, ¿qué nos dice? Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad
son su contentamiento. O sea, nosotros debemos estar en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios. ¿Cuál es la verdad? Jesús. ¿Cuál es la verdad? Su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. Así que ese es el primer punto de estas conclusiones a las cuales estamos llegando, ¿no? Que la mentira es mala porque es contraria al carácter de Dios. 2. Satanás promueve el reino de muerte para que el creyente no se comprometa. Porque es que, ¿sabes qué? Repito, Satanás promueve el reino de muerte para que el creyente no se comprometa. Porque es que, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Muchas personas vienen a la iglesia y dicen, eso es aburrido. Venir a la iglesia, escuchar a una persona hablar media hora, 40 minutos, una hora, ¿sabes qué? Eso es aburrido. No. ¿Sabes qué? Yo me escucho 2 alabanzas y ya, y me las escucho aquí por internet, ya es suficiente. Mira, ese es el engaño de Satanás. Así llega Satanás, eso es. Porque la gente vuelve y dice, o yo me leo aquí este versículo, ya eso es suficiente, ya yo me leo este versículo o me leo este capítulo y ya eso es suficiente. Algunos dicen, es que no me quiero volver fanático. Y mira ya ese hermano, yo no me quiero volver fanático. ¿Sabes qué? Ese es el engaño de Satanás. Porque ¿sabes qué? Nuestros familiares nos dicen, te volviste fanático. No, ese es el engaño de Satanás. Ese es el engaño de Satanás. Ahí empieza a trabajar, oiga, y entonces tú dices, oiga, ¿será que yo soy fanático? Voy a preguntarle a mi esposa. Voy a preguntarle aquí a mi hermano, ¿será que yo soy fanático? Y de pronto la esposa no está bien afirmada y digo, oye, sí, te estás volviendo bien fanático. Entonces tengo que bajarle a esto. No tengo que regresar así mucho, le bajo un poquito, porque hay que bajarle. Uy, sí, de verdad. Eso no tiene nada de malo que a uno se le salga una mentirilla piadosa, sí, de verdad, no. ¿Sí ves? Ese es el veneno y ese es el engaño de Satanás. Y eso, ¿sabes qué? Es para que no conozcas la verdad. Eso es para que no conozcas la verdad. Mira lo que dice Santiago 4:4, de ese segundo punto del cual estamos hablando. Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Claramente, ¿sí ves? ¿Sí ves que para esas vocecitas que nos han llegado de familiares, ay, cuidado, te vuelve fanático, ay, cuidado, ¿sí ves? Mira, la palabra tiene una respuesta, cuidado. Porque mira que nos podrían decir adúlteros, o sea, en el mundo y con Dios. Pero eso es lo que muchos quieren estar, en el mundo y con Dios, y no se puede. No se puede. Ese es el engaño de Satanás. Uno quiere estar en el mundo, unas cositas del mundo y otras con Dios. Claro, yo voy a la iglesia, pero mira, dice adúlteros, engaño. ¿Sabes qué? Si somos así, somos enemigos de Dios. Sí, porque solamente hay dos opciones para el ser humano, ¿no? O te salvas o te pierdes. Y aquí cuando dice enemigos es que estás perdido. Porque enemigos de Dios es estar destituido de la gloria de Dios. Estamos perdidos si tenemos esa línea, ¿no? Quererle agradar al mundo, pero también quererle agradar a Dios. Ahora, viene una pregunta en estas conclusiones. ¿Es posible guardarnos de la mentira? ¿Es posible guardarnos de la mentira? Bueno, miremos estos tres puntos adicionales. ¿Es posible guardarnos de la mentira? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? 1, orar y llenarnos de la palabra de Dios. Orar y llenarnos de la palabra de Dios para que salga de nuestra boca el lenguaje de mentira. Tenemos que orar y llenarnos de la palabra de Dios. Salmos 119, 172. Salmos 119, 172. Claro, cuando decimos oramos y nos llenamos de la palabra de Dios, es que estamos reconociendo que tenemos problema con nuestro vocabulario, que tenemos problema con nuestra lengua. ¿Sí ves? Hay que reconocerlo, porque de lo contrario no. Mira, para que Jesús actúe en nuestra vida tenemos que reconocer que somos pecadores, si no, no. Es que si no reconocemos que somos pecadores, no necesitamos salvación. Es más, ¿para qué buscamos un Salvador
no lo necesitamos, pero cuando reconocemos que necesitamos un Salvador, ahí es diferente. Entonces, por eso oramos a Dios y nos llenamos de la palabra de Dios. Salmo 119, 172. 172, 107.2, 7.2, ese no es, ya lo corrigen. Ese dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Es correcto. Hablará mi lengua tus dichos. ¿Cuáles? Los de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los dichos de Dios? Los que aparecen en la Biblia. Por eso tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia. Es que los mandamientos no son gravosos, los mandamientos son para que podamos crecer, para que podamos entender que necesitamos de un Salvador, para que podamos entender que en nuestra propia fuerza nunca vamos a cumplir los mandamientos, nunca. Ni siquiera uno de los 10, ni siquiera uno de los 10. Para eso están los mandamientos. Entonces, ¿qué? Ahí está la palabra de Dios. Por eso tenemos que discipularnos. Tenemos que discipularnos para conocer cómo está conformada la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cómo está conformado el Antiguo Testamento? ¿Cierto? Entonces, el Antiguo Testamento nos habla de libros históricos, de libros poéticos, de profetas mayores, profetas menores, ¿no es cierto? Del Pentateuco, la ley. Todo eso debemos conocerlo muy bien, poder entender ello. Para eso, ¿qué debemos hacer? Discipularnos, para que no nos engañen y la verdad no llegue a medias. Y si no llegó a medias, no nos sirve. No nos sirve. Imagínate, tú comprarías un producto que está abierto y que está a la mitad y que tiene el precio que es. ¿Tú lo comprarías? ¿No es cierto que no? Entonces, imagínate un producto, tienes acá un producto, está abierto, entonces tú lo miras y más encima está medio, tú no lo compras. No lo compras. Tú compras un producto cerrado, estampillado, con todas las características. Tú dices, ¿cuánto vale? Sí, lo compro. Lo mismo, entonces, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Debemos conocer la palabra de Dios y que no sea una palabra que adulterada. Bueno, entonces, otro punto. Lo primero, ora a Dios y llenémonos de la palabra de Dios, ¿no? El segundo está en Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19, Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mira, el que habla mucho, el que le gusta hacer eso, le gusta hacer un término, será que muy colombiano para las personas que pueden escuchar este mensaje en otro lado, es fantoche, ¿no? Esa persona que le gusta llamar demasiado la atención, que le gusta hablar y hablar, que tiene una capacidad, pues aquellos que hablan mucho, la Biblia les tiene una característica: si tú hablas mucho, tienes pecado, porque en lo que mucho vas a hablar, palabras exageradas, necias o mentirosas se pueden ir. El que mucho habla y mucho, ay, que tal cosa y que tal otra, para llamar la atención de su público, ¿sabes qué? Posiblemente engaño, falsedad, puede ir ahí. Entonces, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que ese segundo punto es la prudencia al hablar. La prudencia al hablar. Para guardarnos de la mentira tenemos que ser prudentes al hablar. Ese es el segundo punto. Tenemos que ser prudentes al hablar. Mira que sobre todo cuando uno está en reuniones de colegio, de la universidad, y una persona dice, mira, es que estuve en tal lado, está en el otro lado, y el otro, por no quedarse atrás, dice, yo también estuve. No me fui de vacaciones a tal lado, y el otro, por no quedarse, yo también. Falso, ¿sí? Sobre todo en esos grupos, en esas cosas. Está en una reunión de damas, reuniones de mujeres, salen las cosas. Yo dije algo esta semana que llamó mucho la atención, lo quiero repetir muy, muy pequeñito, pero vale la pena porque sé que a alguna persona le reflexionó y sé que para la iglesia también es de reflexión. Y puede sonar un poco chistoso, pero es cierto. A las mujeres no les gusta que se les pregunte la edad y cuando les preguntan dan otra edad diferente. Eso es mentira. ¿Cuántos años tienes? 20 y no tienes 20. Pero eso es mentira, cuando uno da otra información, eso es mentira. Así hay que ponerlo, eso es mentira. Y mira que eso puede sonar chistoso, de risa y todo, pero eso es mentira.
Ay, no. Ay, sí, tengo 20. Ay, sí, pero eso es mentira. Eso es mentira. Mira cómo nos confronta las cosas de Dios. Mira cómo nos confronta. Eso es un engaño. Eso es mentira. Entonces, ¿qué? Necesitamos ser prudentes. Tercer punto. Proverbios 14:7. Proverbios 14:7. Ya vamos a terminar. Proverbios 14:7. Tenemos que apartarnos de las personas chismosas. Dice la palabra: vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Tenemos que elegir bien, uno, nuestras amistades. Y tenemos que apartarnos de personas necias. Tenemos que apartarnos de personas chismosas. Personas que llegan, tocan la puerta, timbran. Te tengo la última. ¿Sí sabes cuál es la última? ¿Sí sabes lo que le pasó a fulanito? No abro, no. Entonces tú te asomas. No tengo tiempo, después hablamos. Pero es que eso pasa, ¿no? Yo sé que algunos se están riendo un poquito, pero es que eso pasa. Eso pasa, te tengo la última, lo que le pasó a tal persona. No me interesa saber nada de eso. No presto oídos a eso, no me interesa. Porque ¿sabes qué? En esos diálogos se nos van a ir las mentiras, se nos van a ir las exageraciones. Y recordamos lo que decía el proverbio, ¿no? En las muchas palabras ¿hay qué? Hay pecado. Entonces, más bien, yo no presto mis oídos para eso. De hecho, me están contando algo que yo no vi, y que lo vio otra persona, y que quizás se lo contó a otra persona, y otra persona se lo contó a otra, y se formó el teléfono roto, y me lo contaron a mí, y yo se lo voy a contar a fulanito. Imagínate qué problema, y qué cosa tan grande. Santiago, en el primer servicio que estamos viendo también el tema de la lengua, vea, está muy parecido, nos dice que la lengua puede afectar, pone el ejemplo, ¿no? Como ejemplo, puede incendiar un bosque. O sea, dice un órgano tan pequeñito lo que puede hacer, incendiar todo un bosque. Imagínate ese órgano tan pequeño. Dice Santiago, para los que quieran también estudiar un poco sobre el tema, Santiago capítulo 3 del versículo 1 al 12, lo dice. Santiago 3, 1 al 12. Entonces, ¿qué nos dice ese tercer punto? Pues tenemos que apartarnos de personas chismosas y escoger nuestras amistades. Mira, vale la pena, revisemos nuestras amistades. ¿Son amistades de chisme? ¿Las buscamos para que nos cuenten cosas? ¿O quién? ¿O son personas prudentes? ¿Son personas en vez de que nos ayudan, nos hacen crecer, inclusive nos confrontan? Oye, no, esa amiga que tú tienes o ese amigo que tú tienes no te sirve, te va a llevar por mal camino. Sí, son de esas amistades, porque esas son las que nos sirven, las que nos están diciendo, mira, es que me estoy dando cuenta que esa persona no te va a llevar por buen camino. No la persona que te acolita todo, te acolita la mentira, te acolita la falsedad, el chisme. Entonces pasa, miremos un ejemplo muy pequeñito de los adolescentes. Entonces tú llamas a la casa del amiguito, contesta el amiguito, no, Juanito no está, porque se cubren entre ellos. ¿Sí ves? Y quizás no solamente eso pasa en los adolescentes, sino pasa en los mayores también. Ese tipo de amigos o amigas no sirve. Eso no nos sirve en la vida. O sea, tenemos que apartarnos de los chismosos y escoger muy bien nuestras amistades. Y finalicemos con el pasaje que terminamos también hace 8 días. Efesios 4:25. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Mira, y dice nuevamente la palabra verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que buscar en la gracia de Dios. Tenemos que desechar la mentira. Mira, cuando uno lee Santiago, por ejemplo, Santiago en el capítulo 3 nos habla de que es imposible refrenar nuestra lengua, pero está hablando del hombre natural. Porque cuando leemos todo el contexto, nos está después diciendo Santiago, exhortando, que así no debemos ser, que la lengua tiene que ser domada. La lengua tiene que ser domada. ¿Y cómo se doma la lengua? Con el Espíritu de Dios, porque Él nos da control. Él nos da control, el Espíritu de Dios nos da control. El Espíritu de Dios nos da control. Es que antes éramos descontrolados, ¿no?
Ahora el Espíritu de Dios nos da, el Espíritu Santo nos da control. Antes, mejor dicho, hablábamos, decíamos, inventábamos, comprábamos cosas robadas, hacíamos una cosa, la otra. No, ahora tenemos como un freno que nos detiene. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Tengámoslo en cuenta. Así que hay que desechar ¿qué? La mentira y cambiar eso por la verdad. A pesar que en algunos momentos nos pongan aprietos, nos toca decir la verdad, porque hay algunos momentos que nos pone como en aprietos, porque hemos hecho malas cosas, pero tenemos que decir que la verdad, así nos ponga en aprietos, ¿Qué tenemos que acogernos? Acogernos a la gracia y misericordia de Dios, porque tenemos que entender, como lo dijimos hace 8 días, todos hemos mentido. ¿Alguna vez? Y no nos excusemos que fue una mentirita pequeña, o piadosa, o blanca, o sin consecuencias. No nos excusemos en eso. Para Dios, todo pecado es pecado. Y la blanca, la chiquita, es igual, es pecado. Es completamente igual. No nos podemos excusar en ello. El problema, ¿sabes qué? Es que continuemos con la mentira. Escuchemos la palabra de Dios y continuemos con la mentira. Ese es un problema, porque eso nos va a poner como Santiago, ¿no? Oh alma adúlteras, eres enemigo de Dios. Si continuamos con la mentira, recibimos el mensaje de Dios y no hacemos nada, no le pedimos a Dios nada. Dios, ayúdame, esto está difícil. Sí, todos mentimos, esto está difícil, Señor. Si tú no me ayudas, mi lenguaje no va a cambiar. ¿Cómo cambiamos nuestro lenguaje? Con la palabra de Dios. Veíamos en el primer servicio, aquí recordando un pasaje que nos hace referencia a Jesús. Jesús tenía buen testimonio y todo lo que hablaba era veraz, todo lo que hablaba era verdad. O sea, llenémonos de la palabra de Dios, llenémonos del ejemplo de Jesús para reproducirlo. Que cuando tú hables, no hables en tu propia carne, sino habla la palabra de Dios. Tan bonito cuando tú citas la palabra de Dios frente a algún problema, frente a alguna dificultad, frente a alguna tribulación, y tú citas es la palabra de Dios. Tú estás citando la sabiduría de Dios, ¿cierto? Tú citas de la sabiduría de Dios y ahí está Dios obrando, no cuando tú empiezas, no sé, quizás, tal vez, mira, tómalo por este lado, ve y haz esto, haz lo otro. No, pero que tú dijeras, ahí está la sabiduría de Dios. Que tú pudieras decir, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que tú puedas decir, espera en Dios. Eso que está sucediendo, eso que te está pasando, esa tribulación es momentánea, espera en Dios. Eso dice la Biblia, eso dice, espera en Dios. Si ves, sale sabiduría, pero no te pongas, no, ¿sabes qué? Ve a eso, ve para un lado, ve para otro, pásate allí, escucha esto, vas para un lado. No. Tú tienes las herramientas para poder alentar a otras personas. Aquella persona que por alguna circunstancia está padeciendo de una enfermedad, tú tienes las palabras para poder alentar a esa persona. Aquella familia que está pasando un momento difícil en la parte económica, tú tienes palabras para alentar a esa persona. El Señor es el dueño del oro y de la plata. El Señor es dueño de todo, ¿cómo no nos va a bendecir, no? Por eso digo, ahí está la palabra de Dios. Tienes dificultades para este tema de la mentira, entonces tú le sacas aquí el pasaje, el que tenemos, el de Efesios 4:25. Por lo cual, hermano, desechando la mentira, hablad la verdad. Hablemos la verdad, desechemos la mentira. Y tú lo que estás haciendo es hablando aquí de la palabra de Dios. Aunque pueda ser para algunos chocante, tú vas a salir tranquilo, porque es la palabra, no eres tú. Amén. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.